del manejo de los casos en particular, vacar a un presidente o censurar a un presidente. Que son dos cosas distintas. Que son cosas distintas. La censura requiere la mitad más uno, pero entraña un problema. Los actos que aparentemente podrían constituir un problema de carácter ético, de carácter interpretativo, quizás no se ha actuado de una manera correcta, se han realizado como presidente de la República y no como presidente del Congreso. Por tanto, acá surge hay un contrasentido. Un claro contrasentido. Si vamos a ser lógicos y coherentes, y si están en el proceso de pedir el voto de confianza a la ciudadanía para ganar unas elecciones generales, entonces tenemos que partir de la verdad y del sentido común. El voto de confianza en un sentido figurado, porque el claro, como es en el Congreso, el voto de confianza tiene un sentido claro, no confundir el tema. Sí. Efectivamente, existe ese problema que usted dice, que la censura que se busca tiene que ver con hechos asociados al desempeño del señor Gerí como presidente de la República, no como presidente del Congreso, como se lo censura en tanto presidente del Congreso. Pero, como ha dicho el presidente en funciones del Congreso, el señor Rospigliosi, esto corre por un lado y por otro lado está la realpolitik, es decir, mañana puede presentarse y votarse en efecto la censura y considerar una mayoría de los allí presentes que eso significa que el señor Gerí ha dejado de ser presidente de la República e incluso elegir, no sé si lo permite la agenda única de la sesión de mañana, a un nuevo o una nueva presidenta. No lo permite. No lo permite porque, no permite la elección, dice porque la Constitución literalmente, ahí sí no cabe una interpretación distinta de la original, reclama que sea un solo tema, el materia de la convocatoria. O sea, que quedaría descabezada la presidencia, dice usted. Si tendría en ese momento que pasarse, que la moción, el pedido de una nueva sesión extraordinaria, tendría que correrse firmas para reunir las 78 mínimas indispensables. Y pasar a elegir a un reemplazante. Específicamente para elegir. Tanto, ¿quién quedaría a la cabeza del gobierno? Acéfalo. No tendríamos ni jefe de Estado, ni jefe de gobierno, ni presidente del Congreso. Pero los ministros no siguen siendo ministros hasta que administrativamente, pero ya no podemos firmar nada, pero literalmente es acéfala tanto el Congreso como el Ejecutivo. O sea, es un tema que realmente personas que ya han dedicado su vida a la política en cualquier perspectiva ideológica y con cualquier nivel de simpatía o antipatía con respecto a José Gerí tienen que analizar, y en lugar de ir hacia una censura que nos abre las puertas para que en el futuro también un presidente de la República tenga que afrontar un problema similar, esperar a que comience la legislatura en marzo y allí sí ir a un debate de vacancia, que es lo que constitucionalmente corresponde y que podríamos perder o ganar. Pero el problema es de que por temas que no constituyen delito, que en el peor de los casos son inconductas, no se puede pasar por encima de la Constitución, crear un precedente negativo en lugar de esperar. ¿Y qué pasaría si a pesar de todo el Congreso o una mayoría de los congresistas presentes en la sesión van por el camino que han anunciado? Es decir, censurar y considerar que eso es suficiente para que deje de ser presidente el señor Gerí. ¿Tiene el gobierno algún plan de contingencia en esa eventualidad? Hay abogados que nos han dicho, ¿y por qué no presentan un conflicto competencial con pedido de medida cautelar y regresa a José Gerí? Porque evidentemente el Tribunal Constitucional no podría decir otra cosa que el voto de censura es inconstitucional. Pero eso... no, el voto de censura no es inconstitucional, sino es inconstitucional, podría serlo en tanto iniciativa para remover al señor Gerí como presidente, pero la censura en sí no es inconstitucional. No, claro, pero en este caso estaría muy mal aplicado. Ahora, pero eso podría tener una lectura inapropiada también, constituiría un precedente, a mi manera de ver, inadecuado, injusto para un país que está construyendo su futuro,
porque también sería un precedente negativo, porque sería nuevamente juridificar la política, o sea, llamar a los jueces para que resuelvan un conflicto político. Y precisamente ese es uno de los grandes problemas que han surgido, como dijo el canciller, desde el 2016. Se ha judicializado la política y se ha despolitizado la política, porque ahora, por ejemplo, un congresista no puede hacer campaña, no puede tuitear a favor de su propia reelección. O sea, se ha despolitizado la política y se ha judicializado la política. O sea, hemos dado la vuelta a las cosas y ya es momento de apelar al sentido común, no solamente de los medios de prensa, que ya lo están haciendo, ya están viendo las consecuencias, sino también de los mismos políticos que están en campaña. Pero los medios de prensa son diversos, múltiples y tienen opiniones distintas. Hablar de los medios de prensa como si fuese, digamos, un cuerpo colegiado, de todo tipo, así es. No, por eso un sector que al final de cuentas también la sociedad se ve representada en esos medios de prensa, porque es distinto creer en A o en Z. Seguir A o a Z, también se ve representado y reflejada la heterogeneidad de la sociedad. No, y sencillamente a la hora que se hace la pauta periodística de un determinado medio, se diferencia de la pauta periodística de otro porque consideran que es más noticioso X frente a Y, mientras que el otro medio puede considerar que es más noticioso es Y frente a X. Exactamente. Por eso digo yo que esta idea... claro, por supuesto. Son sectores de medio de prensa. Así es. Es como cuando uno habla del Congreso. Claro. No, el Congreso es heterogéneo, por lo menos hay 3... ¿Se ratifica usted en todas esas opiniones? No. No, a ver. Pero mantengo la original que usted mencionó. Aquí ha habido algo raro, porque en un principio, si me invitan a la casa de alguien y luego salen videos de mi presencia en esa casa, yo en principio responsabilizo al dueño de casa. En este caso, el dueño de casa, el dueño del almacén, del chifa, lo que ha señalado no solamente en medios de prensa, sino también ante el Ministerio Público, es que ha habido una fuga de seguridad de sus videos y que sus videos han desaparecido y que aparentemente le echa la culpa al jefe de seguridad, etcétera. Y luego se ha abonado la tesis de que alguien, por algún motivo, ha participado en una especie o de un complot, porque sabía que el presidente iba a ir, sabía que esas reuniones podían constituir, no delito, porque hasta ahora no hay ninguna prueba de delito alguno, pero sí podían ser parte de un escandalete. No, tremendo escándalo. Tremendo escándalo que podría haber provocado o podría provocar mañana la salida de un presidente de la República, sin constituir delito todavía, porque está en materia de investigación. Entonces, claro, subsiste la sospecha. ¿Quién ha pagado? ¿Quién ha pagado estos videos? ¿Por qué han circulado? ¿Por qué fueron tomados por diversas personas? Porque hay varias tomas diferentes. De acuerdo, pero yo le preguntaba varias cosas. Primero, ¿ya no cree que sea un problema asociado a su juventud? A ver, ¿por qué? La pregunta era, ¿por qué un presidente en la vereda de la avenida San Luis, concurrida, por qué puede usar capucha? Porque el presidente tiene una prenda, una sudadera que tiene capucha, y yo estoy seguro que el señor canciller ni yo tenemos prendas que incluyan una capucha, porque salvo que sea pues un cobertor de lluvia para nuestros viajes eventuales, pero normalmente no usamos una capucha de algodón. O sea, ¿por qué puede tener esa prenda el presidente? Porque es joven. Porque la tiene. No, realmente. Pero la capucha tiene una función específica. ¿Usted ha visto la camisa o el polo, la camisa que ha usado el presidente? De acuerdo. Sí, en la cena. Yo no se lo hubiera recomendado. De acuerdo, pero la capucha, estoy seguro que nosotros no tenemos una camisa de ser así, una prenda sí difícilmente asociable a un presidente, tiene una función específica, que es cubrir parte de la testa y en esa medida la identidad de quien se la está colocando. Ese detalle no puede pasar desapercibido, ¿no? Los jóvenes de ahora, en general, bueno, mucho más muchachos ya que alguien de 38 años en ese momento,
entran a las universidades con la capucha puesta. Incluso hay algunos que tienen la manía de querer permanecer en el salón de clase con la capucha puesta. No sé por qué, y es otra generación, son otras formas de actuar diferentes a las que nosotros estuvimos educados. O sea, lo que usted dijo es, lo primero que se tiene es que el presidente ha caído en una trampa. A mi manera de ver, ha caído en una trampa por los elogios, por su juventud. En un año ha sido congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Congreso y ahora presidente de la República. No era una justificación asociada a la capucha, no. Tenía que ver con su juventud. Ahora, en cuanto a esa parte, sí, a cualquier persona, usted la lleva de su casa al Congreso y del Congreso en pocos meses a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, de la Comisión de Presupuesto a la presidencia del Congreso y de la presidencia del Congreso a la presidencia de la República en un año y medio. En realidad es un shock. O sea, pero entonces, a su entender, no estaba preparado para asumir la responsabilidad. Nadie podría ser preparado para estar en su casa y pasar por todos esos cargos hasta llegar a la presidencia. O sea, era inexorable que cometiera algún tipo de desaguisado quien asumiera esa responsabilidad. Personalmente, yo mismo no me considero plenamente capaz para no cometer ni un solo error. No, ni un solo error, no estamos hablando de errores específicos. Pero, pero son errores de conducta que no constituyen en sí mismos un delito. O sea, con la capucha seguimos especulando. Sí. ¿Por qué se puso la capucha? ¿Quiso ocultarse? ¿De qué? A las 10 de la noche en la vereda de la avenida San Luis, con el auto oficial y con la escolta, y con el ministro Tiburcio al costado. La versión que ofreció la Secretaría de Palacio sí tenía que ver con ocultarse. Decía que era una manera de evitar que le pidieran autógrafos. Entonces, o se quiso ocultar para que no le pidiesen autógrafos y cualquier otra cosa que uno puede especular, o no se quiso ocultar. Pero si se quiso ocultar, entonces para evitar usted nos dice que no se quiso ocultar, Secretaría de Prensa de Palacio dijo que sí. A ver, pero ya, alguien quiere ocultarse para evitar ser reconocido y firmar autógrafos. No, ¿de dónde viene la especulación de que estaba escondiéndose por cometer un acto delictivo? Que después de los meses de investigaciones no ha habido nada. Ahora, la incapacidad moral permanente, que es la otra vía, no requiere delitos probados, como usted sabe. No es una sanción penal, es una sanción política. Incapacidad moral permanente, en buena cuenta, es lo que 87 votos en el Congreso digan que es. De manera que esta reflexión tiene que ver con la censura también. No es una ecuación realmente postulable. Como no hay delitos probados, no se puede proceder a la censura o a la vacancia. Sí se puede proceder. Sí se puede proceder, y hay varias opiniones. Está desde mi directo amigo Aníbal Quiroga, que dice los votos mandan, hasta posiciones como la de Víctor García Toma, que señala de que sí, en verdad, hay algún componente que puede elaborarse a manera de causal. O sea, la Constitución, por una parte, en el 117, dice que no se puede acusar al presidente de la República salvo en 5 delitos gravísimos. Claro. Entonces, la voluntad de la Constitución es que no se lo moleste al presidente en el ejercicio del gobierno. Pero tiene una ventana, una zona de fuga, que es la vacancia por incapacidad moral permanente, pero que interpretando sistemáticamente la Constitución, la doctrina homogénea, casi homogénea, interpreta de que esta ventana es para aquellos casos que, siendo delito grave o habiendo una sospecha fundada de una comisión, como por ejemplo un video, recibiendo un maletín lleno de dinero de un narcotraficante, la identidad del presidente es ineludible. ¿Vamos a un proceso penal o lo vacamos? No, o sea, su permanencia es inadmisible ya ni siquiera por 24 horas más en la presidencia. Ahora bien, esa es la vacancia presidencial por incapacidad permanente. No es la elucubración de un hecho que puede haber sido éticamente reprochable, alguna conducta políticamente errónea, porque si es así, un presidente que bajo la sospecha de una conducta desleal con su pareja
o un presidente que de pronto ha cometido una infidencia o tiene una mala entrevista que perjudica, porque menciona determinada potencia amiga de Perú, tiene una mala entrevista, si hay los 2/3, ¿hay vacancia? Entonces, estamos abriendo el abanico para que permanentemente el Perú esté en crisis. Y las inversiones, los inversionistas, la gente, la credibilidad, la confianza en el Perú, no solamente en cuanto a los socios comerciales del extranjero, sino para la misma gente que desea un clima de certidumbre, a pesar de los cambios, de la falta de clase política, pero por lo menos certidumbre de que determinado régimen va a durar 5 años y que durante esos 5 años no va a imponer su plan de gobierno, sino que va a conciliar con los partidos políticos similares al suyo. Estas 5 damas que visitaron Palacio y consiguieron luego órdenes de servicio, 2 de ellas ya renunciaron a aquello que obtuvieron con posterioridad a las visitas. ¿Establece usted, le parece verosímil, una relación causa-efecto entre las visitas y las órdenes de servicio? Si a mí, en principio, si a mí me recomiendan a una persona para que trabaje en el despacho, que es numeroso, pero había para salud, para el Ministerio de Ambiente. En principio, si me recomiendan a una persona, normalmente voy a pedir a conversar con ella y conocerla en un momento determinado. Después de eso, hay todo un mecanismo burocrático que pasa donde el que va a ser su jefe, a recursos humanos, y es un tema aparentemente tedioso. Me parece que hubo un mal manejo, fíjese. ¿De parte de quién? Un mal manejo de parte de la presidencia en sí, del aparato presidencial. Ya, pero el aparato normalmente lo encarnan personas, si alguien, no es una cosa que desciende del éter. Me parece que hubo un mal manejo propio de alguien que viene del Congreso, porque en el Congreso uno tiene un despacho y normalmente uno conoce personalmente a la gente que trabaja con uno. Pero el presidente tiene que entrevistar a alguien que va a trabajar en salud. No entrevistar, sino que si alguien lo recomienda, uno quiere saludar, uno quiere ver cómo, uno quiere conocer, a ver de qué va el tema. Personalmente a mí me interesaría si tiene más o menos el mismo equilibrio y la misma perspectiva ideológica, no voy a alguien proponerme a alguien inadecuado, pero claro, considerando que el ejercicio mismo presidencial no me parece que haya sido la costumbre, la conducta más correcta, porque se ha expuesto a lo que pasó, a un escandalete propiciado, no por una denuncia, porque nadie se ha quejado. O sea, lo curioso de este caso es de que no ha habido ninguna queja. Nadie, ninguna señorita, ningún asesor joven, ningún hombre ni mujer se ha quejado de un maltrato, de una conducta inapropiada, de una palabra, un elogio desproporcionado e inadecuado del presidente. Nadie se ha quejado de nada, sino que claro, si uno no respeta las formas, lo que viene a continuación es que uno abre un frente que puede ser muy mal interpretado y utilizado políticamente, como ha sido el hecho actual. Pregunta final que no tiene que ver directamente con esto. ¿Cuándo van a presentar el Plan de Seguridad Nacional o Nacional de Seguridad 3 veces postergado? Esto es todo un tema. Hemos estado en más de 15 reuniones con el mismo canciller. ¿No deberían solamente anunciarlo cuando ya lo tienen formulado? El presidente tiene un defecto. Quiere conciliar permanentemente. Y en la última reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en la última, habiendo ya participado los mandos medios, instituciones como la Municipalidad de Lima, como Defensoría del Pueblo, como el propio Ministerio Público, señalan que faltaba incorporar algunos aspectos que ellos habían tratado de proponer. Y eso lo dicen en público, y el presidente Gerí, que es un conciliador nato, paraliza la aprobación, se aprueba con cargo a redacción y no se publica para incorporar, por mandato suyo, para incorporar, adecuar lo propuesto por la Municipalidad de Lima, la Guardia Municipal, por el Ministerio Público,
y por el defensor del pueblo, que dicho ese paso, estuvo un poco enojado porque no se había incorporado lo que él había propuesto íntegramente. Por tanto, él es así. O sea, en mi caso, o en el caso de pronto del canciller, hubiéramos obviado el tema y luego hubiéramos dado las explicaciones del caso, estando presionados por entregar el producto. Pero él es un parlamentario que vive, es un congresista nato, ahora es un presidente, pero que vive obsesionado con el tema de conciliar. Y eso me parece una virtud, bien, ¿le parece? Me parece bien para un presidente, y más aún un presidente que tiene que conciliar, que no tiene el mandato ideológico. La tercera postergación, ¿no? Hubo otras dos antes que no creo que hayan obedecido a esta virtud conciliadora.